Muy bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en Primera de Timoteo capítulo 2, los versículos del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo, para lo cual yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Durante las semanas anteriores hemos estado considerando sobre todo ese encargo de Pablo a Timoteo de lo que él tiene que hacer en la iglesia de Éfeso. Bueno, continuar haciéndolo, ese era su encargo. Y bien, pues entonces podemos decir que en estos versículos que hemos leído comienza una nueva parte en la epístola a Timoteo, una nueva sección. Y aquí ya, digamos, se está dirigiendo acerca de la iglesia. En el capítulo 3, ya llegaremos, si Dios quiere, pues estará hablando acerca de los requisitos pues de los obispos, pastores, de los ministros, también de los diáconos, ¿no? Entonces estará siguiendo, hablando de los ministros, ¿no? Capítulo 1, lo que Timoteo tiene que hacer en su ministerio. Capítulo 3, los requisitos que tienen que hacer, pues, que tienen que tener, digamos, los ministros, pastores, diáconos, etc. Pero vemos aquí en el capítulo 2, está hablando más bien de la iglesia, y sobre todo de la oración. A tener en cuenta, porque dice en el versículo 1, ruego, exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y también lo mismo en el versículo 8, sigue hablando de la oración. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y en el versículo 9 pues está hablando del atavío, de la vestimenta, sobre todo de la mujer, particularmente pues en la iglesia, en los cultos, porque también el versículo 11 está hablando de los cultos cuando dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Entonces está hablando sobre todo de la iglesia, de los cultos y de la oración, porque esto marca la vida de la iglesia. Esto marca la vida de la iglesia. Cada creyente es miembro de Cristo. Cada creyente es en particular miembro de Cristo, pero luego después está la iglesia, ¿no? Tiene su vida aparte. La iglesia entonces se da cuando se reúne, utilizando la expresión en Primera de Corintios, cuando se reúne en uno. Y esto se hace sobre todo en los cultos a Dios. Y son entonces estos cultos a Dios donde se marca la vida espiritual de la iglesia, la fortaleza de la iglesia o su debilitamiento, su crecimiento
en la palabra y en los frutos del Espíritu, o su mengua o carencia de crecimiento y de fruto del Espíritu, incluso a veces hasta llegar a la mundanización, ¿no? Incluso el avance de la santidad, en la santidad, ¿no? Y bien, pues esto, como digo, es sobre todo por medio de los cultos a Dios. Ellos marcan este ambiente espiritual de la Iglesia, o más precisamente la salud espiritual de la Iglesia. Sobre todo, pues, recordemos por la oración. Por la oración. Y la oración es del todo importante. La oración en la Iglesia. De los creyentes, hemos visto aparte, ¿no? Pero también en la Iglesia, porque marca, muestra el interés por el Señor, el interés por las cosas de Dios, pero no solamente esto, también muestra su comprensión de las cosas de Dios, su comprensión acerca de la doctrina, su comprensión incluso de las doctrinas y los puntos más fundamentales, ¿no? Más básicos de la palabra. Es, lo que vamos a estar entonces viendo con la ayuda del Señor esta mañana en estos versículos que hemos leído del 1 al 7. Vamos a intentar pues verlo todo. Entonces comienza aquí diciendo, pues eso, exhorto pues ante todo vemos la prioridad que está marcando aquí Pablo. Antes de pasar a dar todas las demás instrucciones, pues la prioridad ¿cuál es? ¿No? Que se hagan ruegos, que se hagan oraciones. Y aquí pues el apóstol está dando ahora 4 palabras. Dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Son 4 palabras. Las 3 primeras para pedir a Dios, ¿no? Rogativas, oraciones y peticiones son 3 palabras distintas. Y pues vemos que está insistiendo, ¿no? Está marcando aquí una insistencia en orar a Dios, ¿no? No dice como así de pasada, no. A ver si oráis, ¿no? No, tenéis que estar orando, ¿no? Con todo tipo de oración. Utiliza estas 3 palabras para dar a entender, estar orando de todas las maneras, ¿no? Y siempre. Esto es lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Por ejemplo, el Señor Jesús mismo en Lucas capítulo 18, en el versículo 1, allí leemos en Lucas 18:1, también les dijo una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. O también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17. Ahí leemos, orad sin cesar. En Efesios capítulo 6 y versículo 8, allí el apóstol 18, dice, orando en todo tiempo, pues, pero vemos, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y aquí utiliza ya 2 palabras, oración y súplica, como también vemos en Filipenses capítulo 4 y versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acciones de gracias. Así pues, Pablo normalmente no dice oración así como de pasada, sino que utiliza una y otra palabra para insistir que tenemos que hacerlo siempre, todo tipo de oración al Señor. Esta es una insistencia porque es algo muy importante. Así pues, hemos de plantearnos, de preguntarnos cada uno cómo vamos en cuanto a la oración, en cuanto a nuestra vida de
oración, personalmente, todo comienza por ahí, personalmente, en casa, en lo privado, ¿no?, de nuestra habitación, cerrando la puerta allí donde nadie nos ve, ¿no? Y nuestro Padre que ve en lo secreto. ¿Cuánto oramos, hermanos? Si somos, digamos, inclinados o nos sentimos con necesidad de orar, si nos sentimos con esa necesidad, nosotros seguimos esa necesidad, esa inclinación que estamos sintiendo de vernos. Hermanos, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? A diario, seamos sinceros, ¿cuánto tiempo oramos al día? Contemos todo, las oraciones que hacemos también para la comida, ¿no? Las acciones de gracias para la comida. También contemos las oraciones que hacemos en los cultos familiares. Personalmente, ¿cuánto asciende? Cada uno tiene que mirarse en esto, pero también, sobre todo, hermanos, como iglesia, porque estas son palabras dadas sobre todo a la iglesia. Y esto no solamente en los cultos del domingo. La oración es un aliento de vida para la iglesia. Es como una persona, ¿no? Si le entra, deja de respirar, pues se muere, ¿no? Una parada cardiorrespiratoria, se muere. Si no oramos, ¿qué es entonces nuestra vida? Es espiritual como iglesia. Y es entonces un indicativo de la salud espiritual de la congregación. La iglesia, y digo iglesia en un sentido general, ha visto esto, la necesidad de estar orando, de reunirnos específicamente para orar a Dios. No solamente el domingo, el culto de adoración, sino también entre semanas. Si solamente nos reunimos y damos culto a Dios de domingo en domingo, está bien, mejor eso que nada. Pero también hay esta necesidad de estar haciendo todo tipo de oraciones a Dios. Entonces, pues qué menos que una vez a la semana reunirnos para orar al Señor. Y es entonces un indicativo de la salud espiritual de la iglesia, ver cómo están por así decirlo, concurridas estas reuniones de oración, estos cultos de oración. Creo haberme encontrado a veces en esta situación, ¿no?, en la que está solamente el pastor y uno o dos hermanos más en la oración. No lo digo aquí, no, gracias al Señor, pero me he encontrado a veces en esta situación. Y bueno, pues esa congregación pues no es que fuera muy bien, que digamos. Es una señal de apatía, es una señal entonces de no interesarse mucho por las cosas del Señor. Y si es así, al final se pasa factura, hermanos. Así pues, hermanos, si podemos estar presentes en la reunión de oración, que recuerdo la tenemos los viernes a las 7 de la tarde, si nos permite esto nuestro horario, que no estamos trabajando o etcétera, pues hermanos, podemos hacer el esfuerzo porque realmente es vital y vale la pena, por supuesto, estar en la presencia del Señor. Bien, pues cuando oramos, sin duda, muchas veces, la mayoría de las veces, estamos centrados en nosotros mismos, en nuestras necesidades, etcétera. Y claro, es normal también que así sea, ¿verdad? Pero aquí el enfoque de Pablo es distinto. Volviendo a 1 Timoteo, en el capítulo 2, dice: rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, dice, por todos los hombres. Por todos los hombres. Y este es un punto que se repite en estos versículos, porque dice en el versículo 1, todos los hombres, y también en el versículo 4 dice, porque quiere que todos los hombres sean salvos. Y también vemos en el versículo 6, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces se repite esta palabra, ¿no? Todos los hombres, todos, y también en cuanto la otra palabra, salvación. Salvación, todos los hombres, ¿no? Podemos subrayarlo, ¿no? Con el
con el boli, ¿no? Salvación y todos los hombres son las dos palabras clave en estos versículos. Y bien, pues entonces fijémonos, ¿no? Recordemos que una de las maneras como se llama a los creyentes en el Nuevo Testamento, ¿cómo es? Salvos, salvos. Los creyentes, dice en Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Los creyentes son salvos, han recibido, han alcanzado la salvación, ¿verdad? Bien, pues entonces esto es la oración que está aquí diciendo Pablo, es para todos los hombres, para que también ellos sean salvos. Y esto, una vez más, es una señal una indicación de la salud espiritual de la iglesia, porque podemos verlo esto de dos maneras distintas. Se puede fallar esto de dos maneras distintas. Podría ser, por un lado, ¿no?, que los creyentes o la iglesia considere, mira, nosotros somos los únicos salvos, ¿no? Nosotros somos los que tenemos la salvación en exclusiva. Y no nos importa nada lo que le vaya a pasar a los demás, ¿no? No nos importa nada su situación actual ni su fin último, ¿no? Y entonces, pues, no oras por ellos, ni haces ningún tipo de esfuerzo o iniciativa para alcanzarlos, ¿no? Se puede ver así también en el Nuevo Testamento, ¿no? Es un poco lo que acabó siendo en los tiempos del Nuevo Testamento el pueblo de Israel, ¿no? Con una actitud de superioridad, ¿no?, con respecto a los gentiles, ¿no?, al resto de las naciones, ¿no? Ellos son paganos, ellos son malditos, ¿no? Y no te preocupas por ellos para nada. La salvación solamente nos pertenece a nosotros. Y ya está. Eso sería una de las maneras en las que se puede faltar. ¿Y la otra cuál sería? Bueno, pues entonces una actitud completamente contraria, la completamente abierta, ¿no?, con respecto a los demás, ¿no?, a los de afuera. Y entonces, pues, no preocuparse para nada de anunciarles el mensaje para la salvación. Te preocupas de todo, de asuntos de tipo social, de asuntos de tipo económico, de asuntos de tipo político, de cultural, del bienestar psicológico, emocional de la gente, etcétera, etcétera, pero no se les anuncia el evangelio a nadie para que sea salvo. Un evangelio, comillas, social, ¿no? Social, desprovisto del mensaje de la salvación. Se puede ver así, que son los dos polos. Una parte, el sectario, el exclusivista. Por otra parte, el, digamos, universalista, el inclusivista, el liberal, ¿no? Bien, pues esto ya lo vamos a tratar más tarde, lo que en cuanto a la declaración del versículo 4, Dios quiere que todos sean salvos, etcétera. Pero, antes que eso, vemos que el apóstol está aquí en el versículo 2 pidiendo oración, sobre todo por un tipo especial de personas, por los reyes y por todos los que están en eminencia, todos los que están por encima, los gobernantes, las autoridades, etcétera, etcétera, ¿no? Y fijémonos que cuando Pablo escribió esta carta no había ni un solo gobernante del mundo que fuera cristiano, ni por asomo, ni en Israel, ni en el Imperio Romano. Y los del Imperio Romano, dentro de poco, además, lo iban a perseguir a los cristianos, a la iglesia, iban a hacer persecución. Y Pablo está pidiendo que se haga oraciones por ellos. Oraciones por ellos. Y la razón es para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Entonces vemos que es algo que también, pues, nosotros nos beneficiamos, ¿no? Como dice en Jeremías, capítulo 29, ¿no? Que allí, en la ciudad donde el Señor os lleve, orad por la paz de aquella ciudad, porque en la paz de ellos, en la paz de la ciudad, vosotros tenéis la paz.
vosotros tendréis paz. Si hay turbación, si hay guerra, si hay cosas malas, pues vosotros también podéis recibir, tener parte en todo eso. Así pues, orad por esa ciudad. Aquí, orad por los reyes. Dice, para que vivamos una vida quieta, reposadamente, que no seamos visitados por el mal, que haya paz, que no haya crimen y que, bueno, pues vivamos tranquilos, ¿no? Tranquilos. Dice, en toda piedad. Toda la piedad, sobre todo, es en cuanto al culto a Dios, al servicio a Dios, y después también honestidad en cuanto a nuestra vida con los hombres, conforme una vida que sea a la palabra del Señor, honesta, digna, buena. Entonces hemos de orar por los reyes para que eso sea así. Recordemos que lo que está de fondo es lo que dice Pablo en Romanos 13, que las autoridades son puestas por Dios y que son ministros de Dios y que Dios les ha dado la espada y que entonces es para castigar a los que hacen lo malo, a los criminales, y para premiar a los que hacen el bien. Entonces, eso es lo que está la idea de fondo, y bueno, pues su cometido principal es ese: mantener la paz, mantener el orden, mantener la justicia en la sociedad. ¿Por medio de qué? Por medio del castigo del crimen. El castigo del crimen, que es la principal atribución, la principal cometido de las autoridades, ¿no? Hoy en día, pues, hacen de todo los gobernantes, casi menos eso, ¿no? Hacen de todo, ¿no? Se ocupan de todo, de la vida de todo, de la sociedad y de todo y cada uno, ¿no? Menos el castigo del crimen. Bien, pues entonces, en todo caso, se tiene que orar por ellos. Se tiene que orar por ellos. Se tiene que orar por los reyes, si estás en una nación en la que hay rey, como es la nuestra, o si es en una república, tienes que orar por él. Ah, no, es que yo, ¿sabes? No soy monárquico, no soy republicano, entonces no oro. No, no dice eso. No, es que el presidente de la república es de izquierdas y yo soy de derechas y no oro. O al revés, es que él es de izquierdas y yo soy de derechas y yo no oro por uno de... No dice eso. Dice que tanto si hay un rey como si hay un presidente de gobierno, sea de una tendencia, sea de otra, tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por ellos porque son ministros de Dios. Aunque ellos no lo reconozcan así, aunque ellos no lo vean, no se vean así y no lo hagan así, pero son ministros de Dios. Y hemos de honrar que la ordenanza de Dios, el ministerio de Dios, hemos de honrar la institución de Dios. Independientemente de que después unos y otros, en el día actual, la gran mayoría de ellos son todos unos impíos, ¿no? Pero independientemente de esto, hemos de honrar a las autoridades en todo aquello que sea bueno. Y, por supuesto, hemos de orar por ellos, no solamente para que ellos sean sabios para gobernar, eso por supuesto, ¿no? Pero es que en el contexto, en estos versículos, ¿de qué está hablando? De la salvación. Hemos de estar orando por la salvación de los reyes, hemos de estar orando por la salvación de los gobernantes. Eso significa que ellos vengan al arrepentimiento y a la fe en el Señor. Es decir, a una verdadera salvación, ¿no? Y eso es arrepentimiento de los pecados y una fe verdadera en el Señor Jesucristo para abandonar los ídolos y para servir al Dios vivo y verdadero que se revela en su santa palabra. Hemos de estar orando por ello. Hemos de estar orando para la conversión de los gobernantes. Y, bueno, o si no, que en su providencia el Señor nos pueda dar gobernantes creyentes y temerosos de Él. Hemos de estar orando, que de una manera o de otra el Señor pues nos dé gobernantes
que realmente honren al Señor y lo sirvan, para que seamos librados también de juicio, para que seamos también librados de mal. Bien, pues hermanos, vamos a continuar adelante en estos versículos, porque vemos en los versículos del 3 al 6, ahora dice que esto es bueno y agradable. ¿El qué? El orar por todas las personas y el orar por los reyes, ¿no? Es aceptable, Dios lo acepta. Si me preguntasen, por ejemplo, si se tiene que orar a los santos o a la Virgen, pues si es aceptable delante de Dios, pues hemos de decir no lo es. ¿Y cómo lo sabemos eso? Pues porque Dios no lo pide en la palabra de Dios. Aquí lo pide. Pide que se ore por estas personas. Es bueno, es agradable, pero en la palabra de Dios, en la Biblia, no hay ni un solo lugar en el que el Señor nos diga o nos pida, nos siquiera sugiera que hemos de orar a santos o a virgen o a cualquier otro, ¿no? Entonces, esto es algo que el Señor quiere y agrada, que oremos por la salvación también de todos y también de todos los hombres, porque dice versículo 4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El venir al conocimiento de la verdad, vemos, es sinónimo de ser salvo. ¿Qué es ser salvo? Conocer la verdad de la palabra del Señor de una manera verdadera, real, personal, ¿verdad? Espiritual por medio del Espíritu Santo. Y bien, vamos a quedar en esta frase. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y entonces, al oírlo, es cuando, sin duda, aquellos que no creen en la doctrina de la elección o de la predestinación, no solamente no creen, sino que abominan de la doctrina de la elección y de la predestinación, entonces se lanzan y dicen, ¿ves? Aquí está diciendo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y en el versículo 6 dice que se dio el rescate a sí mismo Cristo por todos. Y ahora tú dices que no, que Dios solamente quiere salvar a los elegidos y que Cristo solamente murió por unos pocos, por sus elegidos. Entonces, ¿cómo te atreves a decir esto que está contradiciendo lo que dice aquí la palabra de Dios? Pues esto es lo que dicen, pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, por supuesto, no anula todo lo que él también enseña acerca de la elección y la predestinación. No lo podemos entonces ver ahora en detalle, tampoco es el motivo ni el propósito de este mensaje, de este estudio, pero solamente recordar, ¿no?, lo que dice en Romanos capítulo 9 y versículo 13 al 16. Y ahí leemos en Romanos 9 del 13 al 16, cómo está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Que pues diremos que hay injusticia en Dios, de ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, vemos, que del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Entonces es del que quiere, el Señor tiene misericordia y lo salva, y al que quiere, el Señor, pues, dice, endurece, y no viene entonces a la salvación. Hay otros muchos más lugares. Está Efesios 1, hay otros muchos más lugares, pero ya digo, no podemos ahora entrar en detalle a todo esto.
Y bueno, pues está claro que ya simplemente el autor humano, ¿no? Pablo, es el mismo. En Romanos 9 y 1 Timoteo 2, por no decir que es el Espíritu Santo, porque es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo ni miente ni se contradice lo uno con lo otro. Bien, pues entonces vemos que las dos cosas forman parte de la misma palabra de Dios. Y por una parte dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero por otra parte, Dios salva solamente a quien quiere. Y a quien quiere endurecer, endurece. Entonces, ¿cómo se tiene que explicar esto? ¿Cómo se puede entender esto? Estas dos cosas juntas. Pues podemos intentar verlo de una manera sencilla, hermanos. Dios manda que se ore por todos los hombres y Dios manda que se predique a todos los hombres. En el versículo 7 está hablando de sí mismo como predicador de todo este mensaje que estamos viendo, ¿no? Para lo cual fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo y no miento, maestro de los gentiles y verdad. Dice, versículo 6, que se dio a sí mismo en rescate para testimonio a su debido tiempo. En Colosenses 1 dice que el Señor ha ordenado que se predique a toda criatura o a toda creación que está debajo del cielo. Entonces quiere que se predique el Evangelio a todos, que se anuncie a todos. Y nosotros de entrada no sabemos quién se va a salvar y quién no. Y nosotros entonces no podemos desechar de entrada a nadie. No podemos decir, no, mira, ese es muy pecador y tiene una vida muy, muy, muy apartada, está muy, muy lejos, está viviendo, pues, una vida de mucho pecado. Porque en el capítulo 1 vimos que Pablo decía que él lo salvó a él, que era el peor de los pecadores, como un ejemplo de que si lo salvó a él, puede salvar a cualquiera. No podemos entonces tampoco decir, no, mira, es que él es un rey, ¿no? O es un presidente, es un gobernante, una persona importante en el mundo, ¿no? ¿Cómo que se va a interesar en estas cosas? No, pues no tenemos que desecharlo, tampoco de entrada. Ni tampoco, no, es que es una persona muy, muy sencilla, ¿no? Muy simple, ¿no? No tenemos que tampoco desecharlo de entrada nosotros. Ni a los ricos porque son ricos, ni a los pobres porque son pobres, ni a los reyes, ni a los gobernados, ni a unos, ni a otros. Nosotros no tenemos que desechar a nadie de entrada porque nosotros no sabemos. Hemos de predicar a todos, anunciar a todos y, por supuesto, Dios tiene su pueblo y va a salvar a su pueblo y a sus elegidos, y a ellos solamente. Porque a ellos Él va a obrar en su corazón, en su alma y en su vida. Alguien dirá esto, entonces esto es injusto. Bueno, para esto ya está lo que dice el apóstol Pablo mismo en Romanos 9. Ninguna injusticia, porque Él es el que tiene todo el derecho y toda la potestad, ¿no? Él es el alfarero y nosotros somos el barro. ¿Cómo podemos nosotros decirle qué haces? Él tiene la potestad, nosotros no. Por un lado. Pero después entonces lo que se dice es, bueno, si es así, si Dios salva a quien quiere, a sus elegidos y predestinados, pues entonces, ¿por qué tenemos que orar? ¿O por qué tenemos que esforzarnos a predicar el Evangelio? ¿Por qué? Dios ya salvará a quien quiera, ¿no? Si tiene a sus elegidos, haga lo que yo haga, Él lo va a hacer. Y así es lo que dicen, ¿no? Bueno, pues no es correcta esa manera de pensar. ¿Por qué? Porque Dios sin duda va a salvar a sus elegidos. Sin duda. Sin duda. Pero Dios ha establecido la manera normal o ordinaria o corriente para salvarlos, que es el anuncio, la predicación del Evangelio, el testimonio del Evangelio, acompañado por las oraciones de su iglesia. Esa es la manera, digamos, corriente, ordinaria, para que la gente sea salva. Y si nosotros no lo hacemos, Dios salvará a sus elegidos, por supuesto. Pero lo hará sin nosotros. Lo hará sin nosotros. Esto es como
la historia de un rey que va a hacer la guerra a otro rey, ¿no? Con su ejército, claro está, y entonces va a ser el vencedor, es el vencedor, él va a vencer, sin duda alguna va a vencer. No hay ninguna duda de ello, que él ya de entrada ha vencido, ¿no? Pero antes de la batalla pasa revista a las tropas y le dice, bueno, de entre vosotros, a ver, ¿quién hay que ha plantado una viña y todavía no ha comido del fruto de ella? Siquiera que se vaya. ¿Quién hay que ha construido una casa y todavía no la ha estrenado? Siquiera que se vaya. ¿Quién hay que se acaba de casar y está pues todavía en la luna de miel? Pues si quiere que se vaya. ¿Quién hay que sea un cobarde, pusilánime y medroso, ¿no? Como dice también la palabra. Que se quiere que se vaya. Y bueno, pues irá a la batalla, ¿sí? Con todos los que quieran ir y tendrá la victoria, pero todos los que se fueron no verán esa victoria, ni serán partícipes de esa victoria, ni recibirán el botín. Así es lo mismo con la evangelización y con la oración por los salvos y la elección de Dios. Dios tiene sus elegidos y ciertamente lo va a salvar. Otra cosa es que nosotros seamos el instrumento de ellos. Lo seremos si nos ponemos en las manos de Dios. Y no, pues, lo dejamos esto estar, ¿no? Pero bueno, también aquí dice más, porque, y con esto, pues, tal vez es lo último que vamos a ver, en el versículo 6, porque dice, se dio a sí mismo en rescate por todos. Vemos el rescate por todos, y entonces dirá, ¿cómo dices tú que vienes aquí hablando de que solamente murió por los elegidos? Sí, por supuesto, por todos, como también el versículo 1 dice rogar por todas las personas, y también versículo 4 que quiere que todas las personas sean salvas, sí, pero, bueno, una vez más, esto no anula la elección. ¿Por qué? Bueno, primeramente, el significado de esto, el rescate por todos, tiene que ser el mismo que en Marcos capítulo 10 y versículo 45. 10:45, y ahí leemos, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos. Y esto pues también concuerda con lo que dice en Isaías 53, y ahí leemos en 53, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muchos. ¿Y quiénes son los muchos? Leemos en el versículo 8. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. O leemos en el versículo 6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando del pueblo, de todos nosotros. O el versículo 5. El herido fue por nuestras rebeliones, la del pueblo. O el versículo 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El nuestro es el pueblo del Señor, los elegidos. Entonces, el todos de Primera de Timoteo es lo mismo que el muchos de Marcos e Isaías. Y esto lo reconoce todo el mundo. Y esto los que dicen de que Jesucristo murió por todos también lo dicen. También lo dicen. Pero ¿sabéis cómo lo hacen? Dice, el muchos de Marcos significa todos. Y así lo traducen algunas Biblias, ¿no? Significa todos. Bueno, vale. Reconocen el punto. Reconocen que el mucho significa todos. Vale, bien, estamos de acuerdo. Pero ¿no se han parado a pensar que pueda ser al revés? Que el todos de Primera de Timoteo signifique muchos. ¿Y cómo lo sabemos eso? ¿Cómo lo sabemos eso? Pues, a ver, el sacrificio de Cristo
es su obra como sumo sacerdote para nosotros. Y su obra consiste en dos grandes partes. Primeramente, su sacrificio. Y segundo, su intercesión. Él ora, ruega, ¿verdad? Y esas son las dos grandes obras de Jesús como sumo sacerdote, su sacrificio y su oración, su intercesión. Y acerca pues de su intercesión, leemos en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El Señor ruega por los suyos. El Señor ruega, intercede por su pueblo, por aquellos que el Padre dio Jesucristo, por sus elegidos. Entonces vemos que esto también concuerda con lo que hemos estado viendo en Marcos, y esto es lo que hemos estado viendo concuerda con lo que hemos estado viendo en Isaías y en Romanos 9. Todo es la misma verdad, todo es la misma enseñanza. Y en cuanto a 1 Timoteo, es que Dios quiere que nosotros de entrada no pongamos ninguna traba, no pongamos ninguna excusa, que entonces oremos por todos porque no sabemos quién va a ser salvo o no, y que anunciemos el Evangelio porque lo mismo, no sabemos quién se puede llegar a convertir o no, no lo sabemos. Y el punto entonces principal en todo caso es lo que dice en el versículo 5. De que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Él que es el Hijo eterno, el Hijo unigénito, el Dios Hijo. Él es la segunda persona de la Trinidad, pero Él se ha hecho hombre, Él se ha encarnado, Él ha nacido de mujer y se ha hecho súbdito bajo la ley. ¿Para qué? Para cumplir la ley. Y de esa manera Él, habiendo cumplido la ley, poder presentar esa vida en la cruz, esa ofrenda en rescate por su pueblo. Así pues, vemos que de esa manera Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Si nosotros hemos recibido la gracia de Dios, es por el mediador Jesucristo y solamente por Él. No pensemos, creo que no lo pensamos ninguno de nosotros, creo que lo hemos recibido por lo bueno que somos. En eso estamos todos de acuerdo. No es por lo bueno que somos, no es por nuestros méritos, porque nosotros hemos recibido la gracia de Dios y seamos salvos. No pensemos tampoco eso en cuanto a los demás. Por ejemplo, él es ateo, pero es una buena persona. Él es ateo, pero es buena persona. No, porque él está faltando en lo principal, que es dar gloria a Dios. O no pensemos que aquellas que están en otras religiones, él es, pues no sé, budista, musulmán, etcétera, 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 ¿no? Pero él, claro, no cree en Cristo. Pero no puede ser porque nos dice la palabra de Dios en el último versículo del Evangelio de Juan, capítulo 3, que el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. El que no cree. Y es un hecho. Entonces vemos que no pensemos tampoco que podemos a lo mejor ir a Cristo con la ayuda de otros mediadores. Porque ni Cristo tiene necesidad de ayudadores, de mediadores, ni nosotros tampoco. Nadie lo ha pedido, nadie lo ordena en la palabra de Dios. Solo Cristo es el único y verdadero y todo suficiente mediador. Entonces esa es la pregunta, si tenemos esta seguridad en nosotros mismos, esta fe firmemente en nuestro corazón. Entonces, hermanos, no perdamos de vista todas estas cosas. En definitiva, la unicidad del Evangelio para salvación. Jesucristo mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre si no es por mí. Vivimos en un tiempo que ya sabemos, hermanos, que, la tendencia cuál es que, todo el mundo puede ser salvo, todas las religiones son buenas, ¿no? Si uno es honesto, si uno es sincero,
si uno es, etcétera, 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 al final puede ser salvo. No. El único camino de la salvación es Cristo y la fe en Él. Por eso hemos de estar anunciando el Evangelio a toda criatura. Y como iglesia lo tenemos que hacer también nosotros en este tiempo. Anunciar el Evangelio, anunciar la palabra de Dios. Hemos de también estar evangelizando y compartiendo la palabra del Señor. Y orando, pues, también por ello. Todo esto, pues, está fuera de nuestra fuerza. Pues bueno, pues oremos al Señor para que el Señor nos ayude, nos bendiga y podamos ser medio, por lo tanto, instrumento de salvación, como hemos visto, para tantos otros hermanos. De esa manera, pues, seremos una iglesia también, vemos, sana espiritualmente, que comprendemos realmente la palabra del Señor y todas sus profundas implicaciones para nosotros en cuanto al Evangelio y a la fe en el Señor Jesucristo. Solamente Él salva, por lo tanto hemos de orar por los perdidos y hemos de anunciar el Evangelio en nuestra nación y también hasta los últimos términos de la tierra. Que así sea. Amén.